Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó en pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, que dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ello la profecía de Isaías. Ustedes oirán con oídos sin entender, mirarán con ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes, porque ven, y los oídos de ustedes, porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Este da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Bueno, yo estoy feliz de estar con ustedes aquí en la Granja La Inmaculada, y como les decía desde ayer, más feliz por ver esta granja tan llena de gente. Este es el retiro más concurrido que hemos tenido, y esperamos en Dios que el 16 y 17 de septiembre ustedes puedan volver para seguir orando con ustedes. Recuerden que el 20 de septiembre viajamos a los santuarios marianos, y los que quieran traer una carta a Dios para dejarlo a los santuarios marianos a través del corazón de la Virgen lo pueden hacer. Usted pone ahí, en la cartica la pone en un sobrecito y pone para qué santuario de los 4 que vamos a ir quiere que yo la entregue. Si usted quiere que yo entregue esa cartica allá en el santuario de Nuestra Señora de Bellogori, allá lo vamos a dejar. O tal vez en el santuario de la Rosa Mística en Montechari, allá lo vamos a dejar. O tal vez en Portugal, en la Virgen de Fátima, allá lo vamos a dejar. O en Francia, en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, allá también lo dejaremos. Usted es el que decide qué le va a escribir a Dios y por qué le va a pedir la intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María.
Mis hermanos, hemos llegado al final de este retiro, pero este no es el final, para mí este es el comienzo. De aquí en adelante tenemos que poner en práctica lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido este fin de semana. Usted tiene que salir a entregar la palabra del Señor, tiene que salir como la parábola que escuchamos hoy, a sembrar, tiene que salir a llevar la palabra del Señor. Y vea qué bonito esto, mis hermanos y mis hermanas, porque precisamente en este domingo 15 del tiempo ordinario, a nosotros la liturgia de la Iglesia Católica nos presenta una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 7, que se llama el discurso parabólico. Hago un paréntesis. Recuerden que en San Mateo encontramos 5 grandes discursos. El primer discurso se llama el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. El segundo sermón se llama el Sermón de la Misión o el discurso apostólico, el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. El tercer discurso es el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que es el discurso parabólico, que es el que nosotros hemos iniciado hoy con su lectura. El cuarto discurso es el eclesiológico, que está en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Y quinto y último discurso es el escatológico, capítulo 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. Hoy hemos escuchado parte del tercer discurso. Y en este tercer discurso encontramos algo supremamente importante. ¿Importante por qué? Porque el Señor Jesucristo habla en parábolas. Sin embargo, vea qué bonito esto, que el Señor es tan misericordioso que Él mismo explica la parábola. Yo les hablaba a ustedes en la primera predicación que cuando Monseñor Bosco me dijo que predicara el Pentecostés del año 2015, en el mes de mayo de 2015, yo pedí una homilía muy bonita a unos teólogos de España y me enviaron una homilía hermosísima acerca del misterio de Pentecostés, de la persona del Santo Espíritu de Dios, porque muchas veces uno tiene que escribir sus homilías, preparar sus predicaciones, y anoche lo hablábamos con mi cuñado Narciso. Cuando uno va a predicar, uno se sienta a comparar esta traducción bíblica con esta, qué verbo utiliza esta, qué verbo utiliza esta, qué tiempo utiliza esta, y entonces empiezan a preparar una predicación. Pues hoy el Señor nos la dejó más fácil, porque el Señor mismo es el que prepara la homilía. Y decir algo diferente a lo que dijo el Señor sería una locura, porque Jesucristo ya predicó, ya enseñó lo que nosotros tenemos que decir, lo que nosotros tenemos que repetir. Sin embargo, la Virgen María, en un santuario que está allá en Europa, en España, llamado Garabandal, la Virgen María dijo que estos 4 terrenos en los cuales cae la semilla es la palabra de Dios, estos 4 terrenos son nuestras almas. ¿Cómo está nuestra alma?, dijo la Virgen en esta aparición privada. ¿Cómo está nuestra alma para poder recibir la palabra de Dios? Y vea qué bonito esto. Vamos a ver los 4 campos en los que cae la semilla. Primero, dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Y cómo siembra este sembrador? Siembra de una manera extraña. Va esparciendo la semilla por donde caiga. Nosotros somos campesinos y sabemos sembrar. Imagínense ustedes que ustedes me den a mí arroz y yo vaya y lo bote en la carretera, vaya y lo bote allá en espinos, tierra seca, vaya y lo bote allá entre las piedras. ¿Usted qué va a decir? Este padre está como loco. ¿Cómo va a sembrar de esa manera si así no se siembra? Sin embargo, vea que este sembrador es interesante. Siembra y siembra y siembra. Y este sembrador que sale a sembrar y entonces esparce la semilla, dice que caen en 4 campos diferentes. Primero, dice que al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Segundo, otras cayeron en medio de un pedregal, donde no tenía mucha tierra, brotaron enseguida por no tener profundidad la tierra. Pero cuando salió el sol, se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Tercero, otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron. Y cuarto, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto del 100 por 1, del 60 por 1 y del 30 por 1. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a hacer un examen. ¿Quién es el sembrador? Dios.
¿Qué significa la semilla? La palabra. Y los terrenos en los cuales cae la semilla son nuestras almas, nosotros. ¿Cómo estamos? Ahora vamos a ver la explicación que nos dice el Señor. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Primero, las semillas que cayeron a lo largo del camino, dice el Señor, sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende. ¿No la qué? Comprende. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado por años la palabra del Señor y todavía no la entendemos, no la comprendemos? Es más, hay personas cristianas no católicas que andan con la Biblia debajo del brazo, ve, aquí debajo del brazo, hablando de la palabra del Señor y todavía no la entienden. Y la predican a su manera y la predican mal. ¿Y por qué la predican mal? Porque les pasa lo que les pasaba a los saduceos de la época de Jesús. Vea que había un movimiento con el cual el Señor se encuentra cuando el Señor entra a Jerusalén, el movimiento de los saduceos. Los saduceos eran personas que no creían en alma, ni en resurrección, ni en espíritu. Los saduceos eran como los materialistas de la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estos saduceos se acercan a Jesús y le preguntan los saduceos a nuestro Señor: Señor, una mujer que se casó con 7 hermanos y los 7 murieron sin darle hijos, entonces cuando la mujer se muera, ¿de quién va a ser esposa ya en el cielo? ¿Y qué dice el Señor? El Señor Jesucristo responde algo bien interesante. Dice: están en un error por no entender las escrituras ni el poder de Dios. Vea qué interesante. ¿No entender qué? Las escrituras ni el poder de Dios. ¿Y quiere que les diga algo? Y Dios mío, yo no quiero meter el dedo en la llaga, pero ¿sabe que el sumo sacerdote era saduceo? El líder espiritual del pueblo de Israel era saduceo. ¿Y qué le dice el Señor? No entiende las escrituras ni el poder de Dios. Ya el Señor había dicho en San Juan capítulo 3 con Nicodemo: si no entiende las cosas de la tierra, ¿cómo entenderá las cosas del cielo? Y estos saduceos eran teólogos excepcionales. En la época de Jesús, los escribas, en la época de Jesús, eran estudiosos, eran discípulos de un sacerdote 200 años antes de Cristo llamado el sacerdote Sadoc, que había enseñado de una manera diferente la escritura, y el Señor le dice: no entienden las escrituras. Y sin embargo, vean que creían que eran los superdotados, los sabios, los entendidos, los que la predicaban, los que la enseñaban. Se creían los dueños de la palabra. Y sin embargo, ¿qué les dice el Señor? No comprenden las escrituras. Están en un error porque no entienden las escrituras. Y sin embargo, vean, mis hermanos, que los saduceos no eran los únicos. No eran los únicos. Los discípulos del Señor tampoco la entendían. Personas que caminaron con Jesús. 3 años de vida pública del Señor estuvieron con Él, mañana, tarde y noche. ¿Y sabe qué les tocó hacer el Señor después de la resurrección? ¿Sabe qué les tocó hacer el Señor? Les tocó hacer el Señor 3 aperturas. 3 aperturas. ¿Y cómo lo hizo el Señor? San Lucas capítulo 24, versículo 13 al 32. Del 13 en adelante. Los discípulos de Emaús. San Lucas en el capítulo 24, después de la resurrección, en el capítulo 24 habla de la resurrección de Cristo. Nos habla de los discípulos de Emaús y el Señor le hace 3 aperturas a los discípulos. La primera apertura, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera apertura? El Señor le abre las escrituras. ¿Cuál es la primera apertura? Digan conmigo: le abre las escrituras. Vamos a decirlo como lo decimos nosotros: el Señor les abre la Biblia. ¿Les abre qué? Cuando, Padre, vea lo que dice: mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado en estos días? Él les dijo: ¿qué cosas?
ellos le dijeron lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y del pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y majestados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas, ya llevamos 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo vinieron diciendo que incluso lo habían visto, una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Y vea lo que dice el Señor. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para no creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria? Y dice el versículo 27, y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. ¿Sí o no? Desde Moisés, los profetas, les habló de todo, les abrió la Biblia, la conocían. Sin embargo, vea qué bonito esto, la segunda apertura en el versículo 31. La segunda apertura es cuando llegan ellos a Emaús y el Señor hace el ademán de seguir adelante. Ellos le dicen: quédate con nosotros, Señor, porque está tarde. El Señor entra y celebra la segunda misa de la historia. La primera, ¿cuándo fue? El Jueves Santo. Y la segunda, ahí en Emaús. El Señor se sienta ahí y entonces vea lo que dice. Al acercarse al pueblo a donde iban, les hizo ademán de seguir adelante, pero ellos rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Dice el versículo 30. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y escuchen el versículo 31. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra de Dios. Fuertes aplausos al Señor. ¿Qué se les abrieron? ¿Los qué? Así ve que no solamente es necesario tener la Biblia abierta, también tenemos que abrir los ojos para reconocerlo. ¿Dónde? Al partir el pan. Y dice que él desapareció pero no de su presencia. No dice de su presencia, apareció de su vista, pero estaba presente en el altar, porque en el altar encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos por Jesús de Nazaret. Padre, ¿y cuál es la tercera apertura? ¿Cuál es la tercera apertura? Vamos a ver el versículo 44. Los discípulos de Emaús salen corriendo de noche y se devuelven a hablar con los apóstoles y les cuentan que ha habido una aparición del Señor. Y vea lo que dice, que el Señor se aparece en medio de ellos. Vea el versículo 44. Después les dijo: estas son aquellas palabras mías que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Y escuchen el versículo 45, la tercera apertura. Y entonces les abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Vea que yo lo he visto en mi vida y en muchas vidas de gente que ha sido protestante, cristiana no católica. Y cuando entran en la iglesia católica, que vienen con un conocimiento de versículos bíblicos y de la Biblia y de todo, pero cuando entran en la iglesia, empiezan a abrir la inteligencia y empiezan a entender y a comprender verdaderamente lo que dicen las Escrituras acerca de los misterios, de las verdades de fe, de la Eucaristía, de la Virgen María. ¿Y quieren que les diga una cosa? Los grandes teólogos contemporáneos en la iglesia católica ahora
y los grandes predicadores han sido pastores protestantes que se han convertido a la Iglesia Católica. Hay uno que yo leo mucho que se llama Scott Hahn. Oh, qué tipote, qué hombre, qué extraordinario lo que este hombre escribe acerca de las verdades de fe de la Iglesia Católica. Y lo dice cuando él fue por primera vez a una misa con el Papa Benedicto XVI. Y el Papa empezó a celebrar la misa de principio al fin. Él decía, pero esto está en la Biblia, pero esto está en la Biblia, pero esto está en la Biblia, pero esto está en la Biblia. Porque todo lo que la Iglesia Católica hace está en la Biblia. Pero hay gente que tiene la mente cerrada, la inteligencia cerrada, y necesita que el Señor les abra las inteligencias para que entiendan lo que dice las Escrituras. Porque si no le piden esa apertura al Señor, entonces va a pasar lo que dice el Señor. Escúchame. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende. ¿No la qué? Y cuando usted no comprende la palabra del reino, ¿qué pasa? Viene el maligno y le arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra del Señor. Usted verá si se deja robar lo que hemos sembrado en usted. O le pido al Señor en su oración personal que usted pueda profundizar todo lo que ha escuchado. El hermano José Luis ahorita en el almuerzo me decía, uy padre, qué predicación tan extraordinaria la del profeta Elías. Yo nunca había visto esa visión del profeta Elías, porque se le abre a uno la ¿qué? La mente. Usted verá si eso que llegó a su mente, bajó a su corazón, usted se lo deja robar por el demonio. Usted verá si lo guarda como un tesoro verdadero o se lo deja robar por el diablo. El diablo está dispuesto a robarle lo que le hemos sembrado este fin de semana. ¿Y cómo se lo roba el diablo? Pues a través de la persecución, del pecado, del chisme. Usted sale muy contento, estuve en la granja La Inmaculada y entonces le van a hablar mal del padre Bernardo, le van a hablar mal del hermano Narciso, le van a hablar mal de la obra, y usted verá si se deja robar lo que hemos sembrado en su corazón. Yo le digo a la gente, cuando usted salga de un retiro, aléjese un poquitico del celular, aléjese del televisor. Tal vez usted prende el televisor esta noche y sale un hombre así grande y acuerpado como yo y de una peca. Aléjese del celular. El diablo va a utilizar todo para que tal vez el amigo, la amiga, el compadre, la comadre, el compinche, el que sea, vaya y lo invite a pecar, y el diablo le roba lo que hemos sembrado este fin de semana en su vida. Y usted dirá, ¿verdad, padre? Sí, aléjese un poquitico del celular. Esta noche el diablo va a estar en campaña por su alma. Ahorita que vienen las votaciones, les voy a contar una historia. Resulta que cierto día se murió un político. Y este político no había sido ni bueno ni malo. Y entonces San Pedro no sabía qué hacer con él. Le dice, hermano, vamos a hacer una cosa. Usted va a pasar un día en el infierno y otro día en el cielo. Y al tercer día usted escoge dónde quiere quedar. Entonces lo mandó al infierno. Y llegó el político al infierno y estaban en un banquete tremendo. El diablo disfrutando con los demonios. Encontró a otros políticos, amigos de él. Se abrazaron, se contaron historias. Comieron, bailaron, rieron, bebieron, disfrutaron. Casi no lo sacan del infierno. Tocó sacarlo arrastrado, hermano. Lo mandaron al cielo. San Pedro le dio un par de alitas y le dio una lira. Y él brincaba todo el día de nube en nube y tocando y diciendo santo, 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 santo. Y al otro día San Pedro le dijo, ya estuviste en el infierno, ya estuviste en el cielo. ¿En dónde te quieres quedar? Y adivine qué dijo el político. En el infierno. Y lo mandaron para el infierno y empezó ese ascensor a bajar y a bajar y a bajar. Y se escuchaban ruidos y gritos y él pensó que era la fiesta, ¿no? Y se puso contento porque pensó que era la fiesta. Cuando abrieron la puerta del ascensor, era un mar de lava, fuego y azufre. Los demonios con sus tinchos levantaban las almas y las torturaban. Y entonces el hombre dijo, uy, un momento, este no fue el lugar que estuve ayer. Y salió el diablo junto a la suegra de Pedro y le dijo, es que ayer estábamos en campaña por tu alma, pero ayer votaste por nosotros, ahora sigue, hijo mío. Hoy el diablo va a estar en campaña por tu alma y te va a robar lo que Dios ha sembrado en ti. Pero no vayas a votar por el diablo, porque como dice mi Santa Madre, mal le paga el diablo
¿a qué bien le sirve? Entrégale tu vida a nuestro Señor Jesucristo y permite que esa palabra eche raíces en tu vida hasta dar frutos del 100, del 60 o del 30%. ¡Aleluya! Segundo, otras cayeron en pedregal, donde no tenía mucha tierra y brotaron enseguida, por no tener profundidad de la tierra. Pero cuando salió el sol, se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Vea lo que dice el Señor, la aplicación de Jesús. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que no es constante. Y cuando se presenta, escúchenme muy bien, ¿escuchan sí o no? Sí. Escuchen. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. ¿Palabra de Dios? Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Entonces el hermano Narciso está predicando, el padre Bernardo está predicando, el hermano José Luis está cantando y usted dice: gloria a Dios, qué bendición estar aquí, recibo la palabra del Señor. Y sale usted a predicar a su familia y a sus amigos y a sus enemigos y sale usted a anunciar el evangelio. Pero hay una promesa, que todo aquel que predica la palabra tiene que ser perseguido. Vea qué promesa tan bonita la que le voy a regalar. San Pablo le escribe a su discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Pero se lo quiero leer a ustedes desde el 10. Que me encanta a mí lo que dice el Espíritu Santo a través de San Pablo. Vea lo que le dice. Tú, en cambio, me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, ¿sí? En mis enseñanzas. Ha aceptado la palabra de Dios en su corazón con diligencia, dice la palabra. Vea lo que dice. Me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, en mi conducta, en mis planes, en mi fe, en mi paciencia, en mi caridad, en mi constancia. Pero dice el versículo 11. En mis persecuciones y sufrimientos. Persecuciones y sufrimientos. Pero vea lo que continúa diciendo el apóstol. Es que esto es tremendamente profundo. En mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones tuve que sufrir? Pero de todas ellas me libró mi Señor. Y dice el versículo 12, que es el que les voy a regalar. Porque todo el que quiera vivir en santidad en Cristo Jesús tiene que sufrir persecuciones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Hermano, si usted quiere vivir en santidad, si usted quiere predicar la palabra, tiene que ser perseguido. ¿Qué dice Eclesiástico 2:1? ¿Qué dice? Si estás dispuesto a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. ¿Qué dice Mateo 5:11? Bienaventurados los que por causa de mi nombre son calumniados, perseguidos, injuriados. Dice, se lo voy a leer. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores que a ustedes. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Ese es el sermón de la montaña. Escuchen el sermón de la llanura. Lucas 6:17 dice: bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano, una llanura. Mateo 5:1 dice: subió a la montaña. Esa es la diferencia entre Lucas y Mateo. Mateo pone el sermón en una montaña y Lucas en una llanura. Primero vienen las 4 bienaventuranzas, pero después vienen las 4 malaventuranzas o maldiciones. Ay de ustedes los ricos,
porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Y vean lo que dice la cuarta malaventuranza o maldición. Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Y entonces San Pedro se quejó. San Pedro se quejó. Se quejó San Pedro. Marcos capítulo 10, versículo 28. Le dice Pedro, se puso a decirle, ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno. Ahora, al presente, recibirá casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, escúchenme muy bien, con persecuciones, y en la próxima vida, la vida eterna. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra del Señor. Hermano, que lo persigan a usted por causa del Señor no es problema. Ese no es el problema. Y lo van a tratar de silenciar y de callar. Yo he descubierto que la persecución tiene 3 niveles. Primero viene la censura y la calumnia. A una persona de Dios lo quieren calumniar, lo quieren censurar. Y entonces a nivel moral lo desclasifican totalmente. Y entonces lo persiguen y hablan mal y le mandan cartas. Hoy en día está muy de moda mandar cartas. Y publican cartas por Facebook y por redes sociales. Y por YouTube y por TikTok y por Instagram. Y las envían por todo lado. Porque eso es lo primero que hacen. Tratar de descalificar a la persona para que se intimide y no siga predicando la palabra de Dios. Después de que la persona sigue predicando, entonces viene una amenaza. La amenaza es con quitarle el ministerio, no dejarlo ir a la parroquia, no dejarlo entrar al grupo, no dejarlo participar de X o Y cosa, o sencillamente de quitarle el ministerio. Si es un sacerdote, el ministerio sacerdotal. Y si es un laico, el ministerio como laico. Viene la amenaza, y cuando esa amenaza el sacerdote o el ministro no le pone atención, hay una amenaza de muerte. Entonces, primero la calumnia y segundo la amenaza de muerte. Y tercero, la tercera y última parte de la persecución es la muerte. Por eso hay tantos sacerdotes que aparece estrellado. Ay, el padre iba manejando y se estrelló y se mató. Vea qué persecución ha vivido el padre y pregúntense por qué se estrelló y por qué se mató. Yo les digo una cosa, perdónenme. Y aquí lo digo, ojalá que quede aquí grabado por YouTube. Si yo amanezco muerto, yo no me suicidé. Yo he sido amenazado 5 veces de muerte por predicar la palabra del Señor. Porque esa es la constante en las persecuciones. La calumnia, la amenaza y la muerte. Y entonces, ¿y por qué? Por causa del Señor. Algunos dirán, padre, ¿a usted le da miedo? No, no me da miedo. ¿Saben por qué? Porque me pasa lo que le pasaba a San Juan Bautista. Juan Bautista, cuando fue a predicar, el que lo envió a predicar le dijo, sobre el que se posa el Espíritu Santo, ese es el Cordero de Dios, ese es el Hijo de Dios. Cuando a mí me enviaron a predicar, me dieron una profecía, y esa profecía dice precisamente esto. Me decían, usted va en un carro manejándolo, pero detrás suyo va el diablo. Y entre más usted avanza, el diablo más se enfurece. Y nunca se va a quitar el diablo detrás suyo, porque lo va a tratar de perseguir siempre para que usted se adelante. Claro, el diablo persigue a través de diferentes medios. Entonces, a mí no me asusta la persecución. Pero vea lo que dice el Señor. En la segunda explicación de la parábola. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida, es decir, se llena de miedo y deja de anunciar a Jesucristo, deja de predicar la palabra. Esto es el segundo campo. ¿Cómo está usted? Tal vez la recibió con alegría,
pues prepárese para la persecución. Y cuando llegue, manténgase firme a pesar de todo. Llegue hasta las últimas consecuencias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuerte ese aplauso, Rey de Reyes y Señor de Señores. La tercera, otros cayeron entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron. Dice la explicación de Jesús: el que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Hay algo que se llama la divina providencia. Cuando una persona recibe la palabra, entonces vienen las preocupaciones del mundo. Si yo abandono a mis amigos, si me convierto a Jesucristo y dejo de tomar, si me convierto a Jesucristo y dejo de ir donde mi comadre, donde mi compadre, donde mis amigos, ¿qué me van a decir? Si yo saludo a una persona y le digo, hermano, Dios te bendiga, ¿qué es lo primero que me van a decir? ¿Ay, le lavaron el cerebro? ¿Sí o no? ¿Y usted qué va a responder? Sí, me lavaron el cerebro, el corazón y la vida, y me la lavaron con la sangre de Cristo nuestro Señor. Amén. Fuerte ese aplauso a Jesús de Nazaret. Usted no tiene que preocuparse, hermano, de lo que diga el mundo. No se preocupe de lo que diga el mundo. ¿Cuántos de nosotros damos testimonio público de Jesús? ¿Cuántos de los que estamos aquí, donde trabajamos, saben que somos católicos? Y que nos reunimos un fin de semana aquí en la Granja de la Inmaculada alabando al Señor. Y estábamos aquí con el hermano José Luis. Alabaré, 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 alabaré. Pero llega a la casa y no lavaré ni la ropa, ni las ollas, ni nada. Porque no se nos nota que estuvimos en un retiro. Porque nos da pena dar testimonio público de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos somos capaces de utilizar nuestro escapulario a flor de piel? Nuestro rosario. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decirle a alguien, hermano, Dios te bendiga? Uy, hermano, ustedes supieran cómo cambia un Dios te bendiga a una persona. Sin embargo, nos preocupamos por el mundo. Ay, ¿qué dirán? Ay, ¿qué pensarán si visto de falda? Ay, ¿qué pensarán? Una señora se trajo unas botas hasta la rodilla. Y yo dije, Mari, ¿por qué se vino de botas? Dice, padre, porque las de botas se salvarán. Hermano, si usted se muestra católico comprometido, que le van a burlar, le van a decir cucaracha de sacristía, ratón de iglesia, lambeladrillos. Sin embargo, usted tiene que decir, hoy doy testimonio de que le sirvo a un Jesús vivo y un Jesús resucitado, porque a mí las preocupaciones del mundo no me interesan. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús. O la seducción de las riquezas. Lo que yo les predicaba ayer, la gente es que pacta con el diablo, pidiéndole al demonio que una riqueza. No, hermano, no se preocupe. Acuérdese lo que el Señor dijo. Ni los lirios del campo, ni Salomón se vistió como los lirios del campo, hermanos. Y ustedes son más importantes que ellos, dice el Señor. No se preocupen porque tenemos que creer y depender de la divina providencia. Así que no le preocupe lo que piense el mundo. No se preocupe usted de qué va a tener el día de mañana. Siga trabajando, dice San Agustín. Trabaja como si Dios no existiera, pero espera como si de ti no dependiera, dice San Agustín. Trabaja como si Dios no existiera, pero espera como si de ti no dependiera. ¿Vea qué bonito esto? Hay que seguir trabajando. Hay que seguir esperando. ¿Qué decía San Benito? Ora et labora. Ora y trabaja. Ora y trabaja. Hechos de los Apóstoles 20:35. Hechos 20:35 dice, a ustedes les he enseñado que trabajando es como se obtienen las cosas. Trabajando, porque hay más alegría en el dar que en el recibir, dice el Señor. Amén. Fuerte ese aplauso al Señor Jesús. Para terminar, hermanos, la cuarta. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una del 100, otra del 60 y otra del 30. Y vean la explicación de Jesús. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende.
Este sí que da fruto y produce uno 100, otro 60 y otro 30. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Hermanos, ojalá que hoy entendamos la palabra del Señor. Y si la entendemos, somos tierra buena. Y tenemos un ejemplo de tierra buena. El mejor ejemplo de tierra buena lo encontramos hoy aquí al lado nuestro, en esta imagen representada aquí. Vea, la Virgen María representada en esta imagen. Ella fue tierra buena. Les voy a leer otra parábola. El versículo 44 del capítulo 13. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo. Y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Este aplauso a la palabra del Señor. Mírenme aquí. Digan conmigo. La Virgen María es tierra buena. Mírenme aquí. Dice el Señor que el reino de los cielos es como un campo, el cual tiene un tesoro escondido. ¿Quién es el tesoro escondido? ¿Quién es el tesoro escondido? Nuestro Señor Jesucristo es el tesoro escondido. Pero ¿en dónde está escondido ese tesoro? ¿En un qué? En un campo. Y para quedarse con el tesoro se queda primero ¿con qué? Con el campo. La Virgen María es el campo que contiene aquel tesoro que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si tú quieres quedarte con el tesoro, tienes que buscar primero aquel campo. Lo decía un grande santo dentro de la Iglesia Católica, San Luis María Griñón de Montfort: a Jesús por el corazón inmaculado de la Virgen María. ¿Quieres a Jesús? Búscalo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que es tierra buena, que es aquella que aceptó la palabra de Dios, es aquella que escuchó la palabra de Dios, es aquella que creyó en la palabra de Dios, y por escuchar, por guardar y por creer en la palabra de Dios, Dios mismo se encarnó en su vientre santo, se hizo hombre, y gracias a la Virgen María, gracias a la fe de la Virgen María, que Dios se hace hombre, viene a este mundo y nos redime y nos da vida eterna a ti y a mí, y nos da vida eterna para que algún día estemos con Él allá en el cielo. ¡Aleluya! La Virgen María es tierra buena. Ella es tierra buena. Y ojalá que nosotros, igual que ella, podamos escuchar la palabra y guardarla. Esto dice la Biblia en San Lucas, en el capítulo 2. Dice que la Virgen María guardaba todas las cosas y las meditaba ¿en dónde? En su corazón, porque la Virgen María es tierra buena. Si mi memoria no me falla, Lucas 2:19 y 2:51, vamos a leer el 19. María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Vamos a leer el 51. Dice: bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Es decir, la Virgen María guardaba ¿qué? La palabra de Dios en su corazón. ¿Qué dice Lucas 1:45? Lucas 1:45, que fueron las palabras de Santa Isabel en la visitación, dice: feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Ella fue la que creyó, la que guardó en su corazón. Por eso cuando el Señor está predicando y se acercan algunas personas y le dicen: oye, afuera te buscan tu madre y tus hermanos, ¿qué dice el Señor? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen y la guardan, dice otra traducción. ¿Y quién fue la primera que por escuchar la palabra de Dios y guardarla en su corazón hizo que Dios mismo viniera a este mundo, a su vientre santo? Sino la Santísima y la Purísima Virgen María, que dio fruto al 100%, que dio el mejor fruto. Tal vez nosotros no podamos dar ese fruto del 100%, tal vez demos menos, como dice el Señor, o el 60 o el 30, pero cada uno en su capacidad tiene que aprender
a entender, a recibir, a guardar la palabra del Señor y salir con un corazón diligente a predicar, a entregar la palabra, a sembrar la palabra para dar fruto y fruto en abundancia. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Ojalá que nosotros hoy entendamos las Escrituras. Y si no, Lucas 24:45. Pidámosle al Señor que nos abra las inteligencias para entender lo que dicen las Escrituras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo.